bueno, en primera instancia nos va quedando poco, ¿sí? Como les dije a los chicos de texto, así que estamos en la recta final, con lo cual hay que prepararse un poco para lo que es el parcial, ¿sí? Esta materia, como es cuatrimestral, solamente tiene un parcial. Ese parcial lo vamos a tomar el 28, es decir, la semana que viene no, la otra no, la otra. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Primero, que no les coincida a los chicos de primero con el parcial de texto. Y segundo, que podamos ver un último tema relevante, digamos, hoy, que hagamos un trabajo práctico la semana que viene, que sería el 3, y ya después vamos a poder repasar para el 28, ¿sí? Entonces, en definitiva, acuérdense que la idea es que en noviembre ustedes estén ya liberados de la materia, ¿sí? Porque como es promocional, no tienen que rendir instancia de mesa. Eso por un lado. En segunda instancia, bueno, los trabajos, estoy un poco atrasada con las correcciones, sí los he mirado, no he visto grandes errores, así que no creo que haya inconveniente con las notas, sí, por ahí, un poco como les decía cuando hablamos, bueno, alguna que otra pregunta puede haber generado cierta dificultad, pero en definitiva, la idea del trabajo, que es profundizar un poco ciertos conceptos o contenidos relevantes, está. Así que en ese sentido queden tranquilos y ya para la semana que viene sí van a tener las notas, sea que se las suba al Classroom o que se las informe por la clase, ya sí van a estar corregidos, ¿sí? Así que bueno, eso era como los dos anuncios importantes a hacer. Agenda en el parcial, va a ser en este horario, ¿sí? El horario de clase. Va a ser a través del formulario de Google, con lo cual van a tener un tiempo para hacerlo, ¿sí? Acuérdense que los formularios, una vez que se cierran, ya no se pueden enviar los resultados, con lo cual van a tener que prever estar conectados en ese tiempo que yo les digo, para que ahí me lleguen las respuestas justamente y ahí pueda tener y ver las puntuaciones de cada uno, ¿sí? Bien, entonces, la semana pasada hicimos un recorrido, si quieren, de un poco el hilo en el que estábamos trabajando en esta materia, ¿sí? Más allá que después podamos volver a retomarlo. Entonces, lo que nos quedaba hacer ahora es ver el tema un poco de la historia del trabajo, ¿sí? Porque en definitiva nosotros trabajamos la cuestión del trabajo desde la Revolución Industrial, ¿sí? Con o a partir de la figura de Marx, que es el autor que propone el concepto de alienación. Entonces, cuando hablábamos de trabajo en Marx, entendíamos que el hombre se sentía feliz fuera del trabajo, ¿sí? Esa es la idea central. Pero bueno, el trabajo como tal, por supuesto, ha ido cambiando a lo largo de la historia y eso es lo que vamos a trabajar un poquito hoy, ¿sí? Así sean algunos conceptos claves. Igual yo después les voy a subir un material para esto, para que se ubiquen y que a su vez va a ser el material soporte para que hagan el práctico 3. La primera idea que tenemos que tener en cuenta en relación al trabajo es que el ser humano tiene que saciar ciertas necesidades. Entonces, para eso es que realiza una actividad que le permite transformar los recursos de la naturaleza. Esa actividad es lo que en realidad podemos denominar trabajo, ¿sí? Entonces, hablar de la historia del trabajo, o para comprender un poco cómo ha sido el trabajo a lo largo de la historia, ¿sí? En el transcurso del tiempo, tendremos que hacer referencias como a dos grandes etapas. Por un lado, desde la Edad Antigua o Antigüedad hasta la Revolución Industrial, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que ocurre después de la Revolución Industrial, ¿sí? Por eso es que ese tema es importante y lo vimos antes, ¿sí? Porque así ustedes tienen una base de todo lo que pasó y todo lo que implicó en ese entonces. En esa línea es que vamos a aclarar lo siguiente. En la primera etapa, ¿sí? Que insisto, después va a haber un apunte que para que ustedes puedan leer y profundizar y un trabajo, tenemos que hablar como de distintos momentos, ¿sí? Por un lado, la esclavitud, por otro lado, la servidumbre, en tercer lugar, lo que se llamó artesanado, y en cuarto lugar, la conquista de América, ¿sí? Que fue en 1492,
que en realidad ese es el corte que se hace para hablar de la modernidad, ¿sí? Año 1492, descubrimiento de América. ¿Qué pasó? Con la conquista de América, por supuesto, bueno, cosas que ya sabemos, ¿sí? El tema de que los españoles eran más en número, que tenían mejores armamentos, ¿sí? El tema de imponer la cuestión de la fe cristiana, ¿sí? El tema también de someter, porque en realidad, en definitiva, en el intercambio, digamos, cruento y violento, hubo un sometimiento, entonces no se hablaba de trabajo como tal, como podemos entender ahora, sino que era una cuestión más de esclavitud, que después puede avanzar a lo que es servidumbre, pero en definitiva al principio se consideraban a los indios como esclavos, ¿sí? Eso como una primera etapa. En la segunda etapa, lo que tenemos nosotros, que es justamente a partir de la Revolución Industrial, es que, bueno, habíamos hablado un poco el tema de la máquina a vapor, ¿sí? Como un invento que por supuesto fue muy revolucionario, que se aprovechó mucho. Habíamos hablado también de que en la Revolución Industrial o en esa época se produce un desarrollo de las ciudades, ¿sí? Y teníamos un problema que era que la jornada laboral era muy extensa, ¿sí? Entonces, de hecho, yo les había dicho en su momento que era muy extensa e incluso trabajaban mujeres, niños y todo. Esa jornada, que era de 14 horas, se mantuvo hasta mitad del siglo XIX, ¿sí? Y después, con el tiempo, con el paso de los años, con huelgas y con cuestiones, se fue flexibilizando, ¿sí? En realidad, esa jornada laboral tan extensa hizo que surgieran los movimientos sociales, ¿sí? Que un poco tenían el objetivo de mejorar, ¿sí? El ámbito laboral y de hecho la misma jornada. Entonces, los movimientos sociales empezaron a hacer reclamos en pos de conseguir mejoras, ¿sí? Un antecedente relevante que hubo en este sentido de mejoras fue la Conferencia Internacional de la Organización del Trabajo, ¿sí? Que se hizo en 1919 en Washington, Estados Unidos. Ahí se logró que Estados Unidos, porque Argentina fue posterior, ya lo vamos a ver, que se aplicara la jornada laboral de 8 horas, ¿sí? Entonces, fíjense, una reducción de 14 a 8 horas, y realmente es mucho, porque hoy por hoy estamos muy habituados a las 8 horas, más allá de cada trabajos que exijan un tiempo extra, pero estrictamente son 8 horas, o sea, está reglamentado así, versus 14, ¿sí? Entonces, realmente 6 horas menos y era mucho. Entonces, esa fue una gran conquista, ¿sí? Que se generó, una primera conquista. Ahora tenemos que centrarnos un poco más de lo que pasó en el mundo, un poco de lo que pasó en Argentina, ¿sí? ¿Qué pasó? Que en Argentina, en la asamblea del año 13, ¿sí? En esa asamblea se volvió a hablar de abolir la esclavitud, es decir, la esclavitud estaba prohibida, ¿sí? Y el 2 de octubre de 1878 fue la primera huelga que se realizó acá en Argentina. Esa huelga fue tan intensa que duró un mes. Fíjense, hoy por hoy no podríamos tener una huelga de un mes, pero digo, un mes. Y tuvo consecuencias importantes. ¿Por qué? Porque primero se reglamentó un poco la cuestión del trabajo de menores. Segundo, se produjo el tema del aumento de los sueldos. Se redujo la jornada, ¿sí? Todavía no llegábamos a las 8, pero se pasó a hacer 12 en verano y 10 en invierno, ¿sí? Entonces, fíjense, ya eran números un poco más manejables, ¿sí? Y además, el hecho de distinguir invierno y verano fue relevante porque, por supuesto, que en invierno los días son más cortos, ¿sí? Están las bajas temperaturas, entonces, bueno, fue algo importante. Y también implicó esa huelga tan extensa que aumentaron los pequeños talleres, ¿sí? Entonces, fueron surgiendo más talleres, fueron surgiendo más, digamos, lo que diríamos hoy como
emprendimientos, ¿sí? O si fuera hoy por hoy como si dijéramos pymes, pequeñas organizaciones en las que, bueno, había un empleador y empleado, ¿sí? En 1903 surgió la Unión General del Trabajo, ¿sí? Que ahí sí fue cuando se planteó la jornada laboral de 8 horas. Hito muy relevante porque eso se ha mantenido, ¿sí? Y una cosa también importante que surgió en ese entonces fue el descanso dominical, es decir, bueno, vamos a dejar los domingos para descansar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fue relevante porque antes no teníamos esa posibilidad, o sea, no estaba esa posibilidad, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? 8 horas en 1903, o sea, ya estamos en el siglo XX, fíjense. Es decir, ha pasado un siglo más de la revolución industrial. Entonces, interesante ver cómo, bueno, por ahí las cosas llevan tiempo, pero en definitiva han sido conquistas importantes, ¿sí? Esa es la idea central. Entonces, 1903, descanso dominical y jornada de 8 horas, ¿sí? Eso así como a nivel histórico, para que nos ubiquemos un poco las diferencias, las consecuencias. Pero una cosa que hay que pensar hoy por hoy, si yo hablo de la historia del trabajo, es que en realidad el trabajo en el siglo XXI ha tenido muchos cambios, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque hubo descubrimientos científicos que ya venían del siglo XX y se siguió avanzando en ellos, ¿sí? En el siglo XXI está también la cuestión del desarrollo nuclear, los viajes espaciales, ¿sí? Después tenemos la revolución tecnológica que tiene que ver con la era de la computadora, internet, la televisión, la telefonía celular, ¿sí? Eso como primero. Entonces, los descubrimientos por un lado, la cuestión nuclear y espacial y la revolución tecnológica, como un primer aspecto importante a destacar del siglo XXI. Como un segundo aspecto a destacar dentro del siglo XXI, tenemos que pensar la cuestión de la globalización, ¿sí? Un mundo globalizado, ¿qué quería decir? ¿Qué es globalización? Como mundial, como que está a la par Bueno, de otros países, bien, entonces, generalizado. perfecto. Bien, entonces es eso. Hablar de globalización tiene que ver con la idea de que ya mi país o un país X no está aislado del mundo, ¿sí? Sino que justamente hay una conexión, hay una relación, ¿sí? Esa cuestión de la globalización, que por supuesto es relevante y tiene consecuencias, positivas y negativas, como todo, implicó también la competitividad entre los países, ¿sí? O sea, yo tenía que buscar la manera de que mi país fuera más competitivo ante el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no hablamos de Europa por un lado, América por otro, sino que hablamos de un mundo globalizado, ¿sí? ¿Se acuerdan el término que usaba Canclini para hablar de globalización? Sí, profe. ¿Qué término era? No, pero es pregunta. Él no usaba el término globalización, usaba otro, que es del estilo, por supuesto. Bueno, no lo tienen en la mente. Canclini, que plantea todo esto, porque se acuerdan que hablábamos del sujeto deconstruido en este siglo justamente XX, y por supuesto que se extiende, Canclini habla de mundialización, ¿sí? Pero en definitiva, la idea de mundialización es igual a la idea de globalización, ¿sí? Porque es esto de, bueno, entender que no somos países aislados o continentes aislados, sino que hay una conexión entre todos, ¿sí? Esa es la idea.
Un tercer aspecto propio del siglo XXI, que cada vez se ve más, ¿sí? Sobre todo en las generaciones más jóvenes, es el tema de la sociedad de consumo. Fíjense, ¿qué es consumir? ¿Cómo lo podríamos definir? Utilizar un objeto, un servicio. Bien. Utilizar un objeto o un servicio, bien. Entonces, la pregunta es, ¿el hecho de consumir en sí mismo es malo? No, No. De no, hecho, el consumo, ¿por qué viene? Porque, un poco también como decíamos al principio, bueno, así como yo tengo que satisfacer necesidades y realizo una actividad en la que pueda potenciar los recursos de naturaleza, que se puede denominar trabajo, bueno, yo también para satisfacer mis necesidades tengo que consumir, ¿sí? Consumo alimentos, consumo vestimenta. El problema está cuando ese consumo se vuelve excesivo, a tal punto que nos metemos en la vorágine de consumir cosas que no son necesarias. Entonces ahí tenemos una distinción importante entre consumo y consumismo, ¿sí? Porque el consumo como tal no está mal, insisto, tenemos que satisfacer necesidades y por eso consumimos bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, hoy por hoy, ¿y cómo haríamos para trabajar desde la casa si no tuviéramos internet? La verdad que el internet es un servicio que estamos necesitando todos, ¿sí? Entonces, es un consumo. Ahora, cuando eso se vuelve más patológico, podríamos decir, en el sentido de que, bueno, hay una cuestión excesiva de cosas, de tener por tener, e incluso cosas innecesarias, bueno, ahí hablamos de consumismo, ¿sí? Entonces, fíjense, la idea de consumo como tal no es mala, sino que el problema es cuando esto se vuelve patológico, que es cuando llegamos a la idea de consumismo, ¿sí? Son cosas diferentes. Y un cuarto concepto clave que tenemos que tener en cuenta en este siglo XXI es la cuestión de que un poco también lo trabaja Canclini, que surgen nuevos modelos y figuras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se habla hoy por hoy de trabajo virtual o teletrabajo, la robotización, ¿sí? Se habla también de oficinas electrónicas, se habla también de billetera electrónica. Entonces, son conceptos nuevos que un poco determinan o marcan la pauta de cómo es el trabajo hoy por hoy, ¿sí? Entonces, estamos, insisto, muy lejos de lo que fue la esclavitud, el descubrimiento de América, pero bueno, también es importante ver un poco la historia, porque las cosas no son de un día para el otro, ¿sí? Lo mismo que lo de la jornada de 8 horas. Hoy nos puede parecer normal, natural, y de hecho, si no se cumple, podemos hasta hacer un problema con el empleador, pero antes, y no era así. Entonces, bueno, las cosas tienen su tiempo, ¿sí? Y el trabajo tiene su desarrollo. Bien. Eso en sentido general, un poco el panorama histórico, ¿sí? Yo quería preguntarles, ¿cuál es la ley que se rige en Argentina en relación al trabajo? ¿Quién sabe? No, la verdad que no tengo idea. ¿El número de la ley o el nombre? No, el nombre. RT, No, no, los no. números ya son otra cosa. Profe, puede La- ser que la 14 y la 14 bis, porque esa la vi en la escuela. Esos son No artículos sé. de la Constitución. Ajá, pero esos hablan del trabajo. Claro, pero yo ahora pregunto por la ley. 20.744, la ley de contrato de trabajo, la La del... LCT, la Ley de Contrato de Trabajo, exactamente. Exactamente. Bien. Esa, porque yo me acuerdo porque tuve un problema en el trabajo y en el telegrama que mandaste dice ahí cuál es la ley Claro. supuestamente que te ampara. Sí. Lo que pasa es que hay algunos, o sea,
por ejemplo, yo doy clases mucho en secundaria. Entonces, algunos colegios para algunas cosas se rigen por la LST y otros se rigen por otras leyes. Entonces, bueno, ahí es donde puede haber algunos inconvenientes, ¿sí? O bueno, diferencias entre, y mira, pero según de tal artículo me correspondería tal cosa, y hay como una cuestión. ¿Quién sabe cuándo se sancionó esa ley? ¿Me escuchan? Y yo mucho de leyes, no sé. Se No, sancionó 74 puede en ser. 1974, exactamente. 74. Entonces, fíjense, no es que lleva tantos años la ley, ¿sí? Porque es una cuestión más nueva. Entonces, un poco lo que les decía, bueno, la historia va teniendo sus momentos, sus movimientos, y hay cosas que llevan tiempo. Entonces, esta ley, Argentina, por supuesto que siempre está desfasada de Europa, porque normalmente en Europa las cosas pasan antes, ¿sí? Entonces, bueno, claramente lo que implicó eso, bueno, esta ley, que es la que tenemos nosotros, es más nueva o más reciente, ¿sí? Después, bueno, pueden haber otras modificaciones, ¿sí? Pero bueno, eso ya es distinto. Bien, otra pregunta que les quería hacer. ¿Y qué son las ART? Para los riesgos de trabajo. Para los Aseguradora riesgos de de trabajo, bien, Cobertura. aseguradora de riesgos del trabajo, Cobertura, bien. claro. Es la cuestión de la cobertura que surge en el trabajo, exactamente. Y en verdad, Argentina también tiene una ley, que es la ley del riesgo del trabajo, ¿sí? Que es justamente no me acuerdo cómo se mencionó, la ley 24557, ¿sí? Que también lo que hace es tratar de regular justamente esta cuestión de, bueno, hasta qué punto algo es arriesgado, no, que se considera más o menos arriesgado, cómo se podría prevenir, ¿sí? Donde ustedes trabajan, vieron que por ahí hay carteles que dicen consulta tu ART. ¿Los han visto? ¿Donde ustedes trabajan ahí? Sí, a nosotros nos dan una tarjetita también que llevamos Me he enterado este en año la que billetera. tenía RT. Bueno, qué suerte. Mejor. Algo nos cubre. Sí, lo que pasa es que también hay trabajos más arriesgados, por supuesto, que otros. Es más, incluso muchas veces para trabajos más informales, como puede ser la construcción, que normalmente son trabajos que se hacen en negro, a veces el empleador, digamos, lo que hace es contratar un seguro para los albañiles en caso de que pase algo, ¿sí? Hay un montón de factores que te consideran, por ejemplo, qué tipo de enfermedad es o qué problema de Sí, salud. Sí. sí, También el exactamente. grado de lesión que ha dejado en los años que tenés, todo eso, porque dependiendo de eso te pagan o no te pagan lo que corresponde. Claro. Por eso, son muchas cosas, pero bueno, hay una ley que lo regula, ¿sí? Entonces se supone que estrictamente no es que cualquier cosa que pase uno va a ir a la RT. Pero bueno, son pequeñas herramientas que hoy por hoy tenemos, ¿sí? Que no han estado siempre y que también es importante conocerlas porque, bueno, ante cualquier eventualidad siempre está bueno tener un respaldo, ¿sí? Nosotros no nos vamos a meter en esos detalles técnicos. Yo no pretendo ni que ustedes sepan la ley, no. Solamente les pregunto para ampliar un poco la cuestión de la historia que les decía, para saber eso, que hay recorridos que han llevado más tiempo y, bueno, las cosas que hoy por hoy las tenemos como más naturalizadas o cotidianizadas, bueno, no han sido siempre así, ¿sí? De hecho, fíjense lo que pasó, bueno, la esclavitud en Estados Unidos o en África, o sea, un montón de tiempo, sí, y también hubo figuras que pelearon mucho por igualar un poco los derechos, ¿sí? Entonces, bueno, que el esclavo y dejara de ser esclavo justamente para que fuera una persona libre, porque una persona esclava, o cuando hablamos de esclavitud,
era propiedad o sea, tenía un dueño, ¿sí? Del amo. Entonces, bueno, hay que pensar que ahí también, en ese caso, la libertad se ve coartada, ¿sí? O se veía coartada. Ahora no tenemos tantos casos, pero Lo que ayudó mucho, profe, también los sindicatos. Ayudaron muchísimo sí, los gremios. sí, exactamente. Claro, por eso, cuando yo les decía que en el siglo XIX empiezan a surgir los movimientos sociales, bueno, es gente que se empieza a agrupar un poco para tratar de que las condiciones fueran un poco mejor, ¿sí? Sí, los sindicatos, de hecho, tienen sus cosas, por supuesto, como todos, pero en definitiva, eh, o sea, les sirve porque puede ser un buen respaldo porque se amparan en eso, conocen más de las leyes, pueden tener ciertos beneficios. Las ¿Sí? paritarias te arreglan todo. Sí. Está bien que este año, bueno, justo acá no hemos tenido, pero bueno, en Nosotros, definitiva sí. el de nosotros arregló hoy día recién. ¿Vos a qué te dedicas? Yo soy jefe en la parte de perecedero de Taicor. Taicor La Ajá, Cera. sí. Ajá. Ahí hace unos 6 años que estoy ahí. ¿Y que eso se rige por qué? ¿Como empleado de comercio? ¿Cómo sería? Empleado de comercio, hoy día arregló después de un año que veníamos. Ah, mira. Ujú. Bueno, qué suerte que les llegó, que llegó el arreglo. Tarde, pero seguro. Sí, tarde pero seguro. Por lo menos algo. Los demás, ¿quieren comentar en qué trabajan? ¿Cómo se Por suerte rigen? no tengo sindicato, no me hace falta. No, si hablan de a muchos no los escucho. Sebastián, vos dijiste algo, no te escuché. Sí, no, yo estoy en el ejército, así que sindicato no sé cómo es, ni me manejo, la verdad que no tengo ni idea. No nos hace falta, por suerte. ¿Pero qué? ¿Y qué, cómo? ¿De qué depende? ¿De Em, nación, de provincia? ¿El ejército de acá, no, de de la Mendoza? nación, sí, Ah, mira, de la nación, ajá. dependemos de la nación. Pero bueno, o sea, no me cambian nada. Está bien. Estuve Jorge, hace ¿vos poco, querés decir algo? Uy, perdón. No, que yo soy docente, trabajo en la DG, así que bueno, estamos medio complicados con nuestro SUTE. Ah, sí. Y Y más, supuestamente... y más en la modalidad que yo trabajo, porque yo trabajo en un centro de capacitación para el trabajo Ajá. y supuestamente son los que quieren privatizar, pero bueno, esto ya se quedó para el año que viene, pero pinta para que nos municipalicen a todos. Ah, mira. Sí, la verdad que lo del querer sacar la ley ahora, por más que sea un borrador, muy inoportuno, totalmente Sí, inoportuno. la verdad que sí. Porque se está haciendo un esfuerzo grande, la EGE en sí ha hecho poco como organismo, entonces sí, Sí, complicado. lo que pasa es que está funcionando el sistema gracias a los docentes que tienen la Claro, conectividad y pueden, pero el seguimiento no lo puedes hacer sí, del totalmente. chico. Así que se te complica bastante. Sí, es complicado. No, y aparte este año no ha habido paritarias, nada. O sea, Y aparte, ni paritaria, ni aguinaldo, nada. Yo todavía no lo cobro, así que, y es así que muy, complicado. muy, muy mal. una pregunta, profe, la DGE, ¿qué Sí, viene a hacer la Dirección General de Escuela? ¿Qué viene a hacer el...? de escuelas, y es el organismo provincial que regula y nuclea a SUTE todas sería las el escuelas. sindicato. El sindicato, no, es que el sindicato es el SUTE, El SUTE, claro. pero la DG es la parte más, no es la parte sindical, es la parte Administrativo, como digamos. administrativa, claro. Ah, Es eso. Escuelas públicas y privadas, nivel inicial, primer y secundario, se rigen bajo el sistema de la DGE. Y lo del SUTE es aparte, porque vos podés estar afiliado o no. Vio que querían como privatizar la escuela ahora, profe, también. Claro, Algo eso es lo que así. estábamos hablando. Una de las cosas que se cuestionó mucho es que se quería como
que cada municipio financiara un poco las escuelas públicas, pero ahí también va a depender mucho del recurso que tenga el municipio. Entonces, Claro, si la sí. provincia en sí no aporta, y es muy complicado. Y lo otro que está, o sea, la parte de la DGE, que es la cuestión más administrativa y de regulación, y la parte sindical, donde tenés el SUTE, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación, y SADOP, por ejemplo, que es el de los docentes privados. ¿Cómo dijo, profe? SADOC. SADOP, SADOC. Sindicato Argentino de Docentes Privados. Entonces, bueno, esos van por, digamos, es distinto. Que también ha habido mucha disputa por ahí con la DGE, por desacuerdos, por diferencia en ideología, etc. ¿Sí? El SUTE por ahí también cuesta un montón que arregle en el tema paritaria, que llegue a un acuerdo, es re complicado también. Y el Lo que SUTE, pasa es que eso se dio el año pasado, se dio, bueno, con el otro gobierno de Cornejo, Sí. es como que desvinculó al SUTE, lo separó. Ajá. Porque el SUTE está compuesto por varias ramas políticas. Claro. Por varias ramas políticas, porque está la azul naranja, la violeta, la celeste. La celeste, todos se separaron a consecuencia del gobierno de Cornejo. No es que esté en contra o a favor, no soy político, pero... no, pero sí, es cierto que sí. Es lo que pasó. Y ahora, con este problema que hubo una unión de de las ramas políticas, que eso estuvo muy bueno, porque se pusieron, por ejemplo, en una meta, o sea, pensar en un solo objetivo. Claro. Y bueno, se logró que separara el cuadernillo famoso, que es lo que todos saben públicamente. Sí. Y es que la verdad que si no concluye los acuerdos, esperemos que imposible. No. O sea, sí, no tenga trascendencia eso el año que viene, porque si tiene trascendencia, varias escuelas van a desaparecer. Mira, yo no creo... Una de donde yo trabajo. El José Tomás no es santo de mi devoción, porque yo lo conozco desde el Licey y la verdad que no es una persona que me convenza. Pero no creo que le convenga ponerse a todo el gremio en contra, ya con el borrador saltamos todos a... Así que creo que no la va a poder tener tan fácil. Espero. Sí. Así que, pero decime, si no hubiera habido unión, no hubiera habido unión entre todos los docentes, o lo que pasó, el cuadernillo hubiera seguido su curso. Y sí, claramente. Y ahí no sé, y ahí no sé qué hubiera pasado. Bueno, esa era mi opinión. No, está bien, está perfecto, sí. A ver, chicos, la materia da para que hablemos unas cosas, viendo que me encanta estar exponiendo, encima sin verlos, porque está todo con la cámara. No es lo más feliz para mí, así que mejor si interactuamos. De nada, profe. Lamentablemente de política no puedo hablar, así que... No, pero más allá de la política es como eso, bueno, pensar un poco la materia, la línea de la materia va para que conozcamos un poco algunos hitos históricos en relación al trabajo. Pero bueno, sí, para mí es importante que podamos ver un poco dónde está parado hoy cada uno también. Porque, como les dije varias veces, todo lo que hoy tenemos o que hemos logrado, y bueno, no ha sido siempre así. Entonces, muchas cosas se han ido conquistando de a poquito, ¿sí? Pero en definitiva, no es la idea que nos metamos en la política y yo no voy a preguntar sobre eso. Y bueno, así que tranquilos. Lo que sí, antes de terminar, les quería, preguntar si queda claro un poco el cronograma, cómo nos vamos a manejar, ¿sí? De aquí a noviembre, que ya nos queda poco. Me ponen dedito para arriba. Bien, entonces, sí les pido que agenden el parcial para el 28. Así ya queda, ¿sí? La semana que viene yo voy a subir un práctico, lo vamos a resolver en clase en relación a esto, así también ganamos ese tiempo, después repasamos y ya después evaluamos y bueno, todos van al día por ahora, así que no creo que haya inconveniente para que en noviembre estén todos promocionados, ¿sí? Así que bueno. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta más, ya los libero, ¿sí? Profe.
Gracias. Gracias, vemos, profe. entonces. Nos vemos. Nos Que vemos. ande bien. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau.